¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos el gusto de presentar un equipo radiograbadora en formato disco compacto, MP3, USB, así como también auxiliar, fabricado por la marca Sony, modelo correcto ZS-PS50. Este modelo que estamos observando es muy parecido a uno que acabo de presentar hace poco, que era formato CD, cassette, MP3, aunque como digo en este caso ya no trae el cassette, lo cambian por lo que es el USB, el audio in, y sigue manteniendo lo que es el disco normal y el MP3. Este dispositivo es muy bueno, tiene muy buena calidad de sonido, de rendimiento, todo, y es muy parecido en su estructura al modelo. Yo pienso que es el que le sigue, que trae Bluetooth. Es prácticamente lo mismo que estamos observando, solamente que el que yo tengo puedes grabar desde USB, perdón, desde CD hasta hacia USB. Ok, un CD de audio normal. En este caso, este modelo no se van a poder hacer grabaciones desde el disco hacia la memoria USB, ya que pues está diseñado solamente para efectos de reproducción. No se pueden realizar grabaciones de disco compacto a memoria USB. Entonces, si quieren ver cómo funciona este equipo y qué podemos hacer con él, quédense a ver este video para poderlo ver en acción. No sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparta, comente y suscríbase para no perderse actualizaciones. Ok, bien. Quiero mencionar así rápidamente, porque sí considero que es importante la radiograbadora que estamos viendo, a pesar del detalle estético mano izquierda que vemos sobre la rejilla. Es que la rejilla está un poco aquí despintada y como que se le quiso formar un poquito de óxido, pero pues no le afecta para nada su rendimiento. Asimismo, las condiciones generales de este dispositivo antes de hacer este video demostrativo eran pues sí estaba con mucho polvo en muchas partes de la radiograbadora, y en especial quiero hacer mucho hincapié por aquí enfrente y también por dentro del compartimento del disco. En esta parte había mucho residuo como aceite. Ok, entonces no estoy seguro qué habrán hecho el anterior usuario, pero pienso que tal vez como esta manija, como es plástico, en estos modelos suele mucho rechinar. Hay un momento en el cual sí rechinan la manija cuando tú la manipulas. Entonces posiblemente la persona pues agregó aceite lubricante de más y se esparció por dentro, por aquí. Bueno, y eso me tocó lidiar con ello. Todo eso yo lo valoro antes de adquirir el equipo. Dije, sí, sí puedo con él, y vaya que sí, sí pude. Sí, al abrir aquí la compuerta, de pronto aquí hay una como un pequeño rectángulo que es donde encaja esta parte. Si alcanzan a ver este pivotito, alcanza a entrar aquí como en un recuadro. Sí, ahí quedaron muy leves indicios de que sí hubo como aceite. Ok, digo, no va a quedar exactamente como si estuviera nuevo el equipo, pero la verdad, a como estaba, pues sí está mucho mejor. Bien, entonces estéticamente, fuera de lo que acabo de mencionar, el equipo luce muy bien, está entero, no tiene daños, nada, ok. Tiene su antena original, ahí pueden ver que tiene la puntita, se logra expandir, llega más lejos, nada más que solamente una idea, ahí nomás a grandes rasgos, la manija sin problemas. Ya lo tenemos conectado aquí al tomacorriente. Y qué más se me pasa a decir, bueno, su antena pues es la original, trae su tapa de pilas, funciona con corriente alterna de 120 volts y también puede ser operada con 4 pilas, no, perdón, 6 pilas tipo C, de 1.5 volts cada uno. Ok, 6, 1.5 son como 7. Sí, como 7.5 volts me parece. Ok, bien. Entonces, estéticamente, físicamente está todo muy bien. Vamos a pasar rápidamente a lo que son los controles, cómo se distribuye aquí, que no es nada complicado.
En este modelo, en la parte superior tiene su botón de encendido apagado que está aquí. Tiene sus controles de volumen, que son estos dos. Y tiene 3 espacios para... ay, ya se encendió. Es que ok, está. Toqué el de este. Ok, para que vean que sí funciona todos los botones. Tiene 3 espacios, aquí 3 botones para almacenar estaciones de tu preferencia. Ok. También vamos a ver los controles del panel frontal. Sobresalen lo que son playback, pausa, detener. Y también estos botones que es para elegir la fuente del audio. En este caso vamos a ver que tiene de izquierda a derecha el botón para reproducir desde disco compacto, USB, banda FM AM y desde luego entrada de audio. Ok, entonces en este dispositivo vamos a poder reproducir material contenido en disco compacto, ya sean discos normales, originales, grabados, regrabables y por supuesto en formato MP3. Ok, también vamos a poder reproducir material desde un dispositivo externo siempre y cuando lo tengamos conectado aquí donde dice audio in con un cable de 3.5 milímetros, que en este caso ya lo tenemos listo. Lo vamos a ir conectando de una vez. Ok, y también enseguida de esta entrada tiene una salida de audífonos. Esa salida de audífonos obviamente sirve para escuchar si es que tienes audífonos, pero también sirve para lanzar la señal a un dispositivo como puede ser un amplificador, bocinas, mezcladora, un home theater, cualquier otro dispositivo de mayores prestaciones auditivas. Lo pueden sacar la señal desde audífonos hacia ese dispositivo. Este ya lo dejamos aquí listo para conectar nuestra tableta en unos momentos más. Y aquí vemos también que tiene la ranura para el USB. En el USB vamos a poder leer memorias de varias capacidades. Por ejemplo, en este, aquí lo había dejado, es la memoria que tengo de Sony de 8 GB. Ok, vamos a poder reproducir archivos de música en él. También vamos a tener lo que son los controles para adelantar, vamos a hacer un acercamiento, adelantar pistas, retrasar pistas, navegar entre las carpetas o también navegar entre los cuadrantes si es que estás en radio AM/FM. Aquí arriba, este botón que dice Play Mode va a servir para configurar, establecer el modo de reproducción. Tiene varios modos, o más adelante vamos a ver. Display Enter para desplegar la información, mostrar información ya sea cuenta ascendente, cuenta remanente, etcétera, ¿ok? O simplemente qué pista está tocando. También sirve para confirmar, ¿ok? Acá el botón de Sleep, que es una cuenta regresiva con la cual el equipo se va a autoapagar una vez haya transcurrido ese plazo, ¿ok? ¿Qué más nos falta? Bueno, es prácticamente eso. Es un equipo muy fácil de utilizar, no tiene gran chiste, ¿ok? Ahora vamos a encenderlo. Ahí está. Ok, vamos a ir navegando entre los cuadrantes. Vamos a subir un poquito. Estamos en AM. Vamos a darle para atrás. Cabe señalar que tan solo en el centro de hidratación la universidad programación apta para todo público. Vamos a FM. Ok.
Ok, está en modo de búsqueda automático. Si alcanza a detectar una estación que tenga mucha señal, pues ahí se detiene. Ok. Ahí como que quiso detectar una. Vamos a retroceder un poquito a ver si agarra esta estación. Tendríamos que extender más la antena. Ajá. Ok, muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Aquí eres. Vamos a dejarlo a ver si agarra 104.5. No lo agarra. Ok. Vamos a picar audio in solamente para que no se quede el ruido. Vamos a comenzar entonces con la reproducción de discos. Ok. Ya vimos que los cuadrantes depende de la ubicación que tengas, pues bueno, muchas veces va a depender. Ahorita la antena en reposo aún así alcanzó a detectar algunas estaciones. Vamos a abrir aquí la compuerta, es de pulsación y abre. Vamos a comenzar con un disco de audio normal. Disco de audio normal. Yo no sé dónde agarró Pelusa, si siempre está en la caja. Ok, este es un disco de audio normal que tiene como 28 canciones, me parece, de la biblioteca de YouTube. Vamos a esperar a que lea. Ok, cambiamos a CD y vamos a esperar, perdón, a que lea el disco, lo identifique. Ahorita va a aparecer tiempo total, canciones, etcétera. Ok, 28 canciones, tal como dije, suman ese tiempo, 78 minutos 46 segundos. Vamos a establecer el modo de reproducción y aquí vamos a ver que dice repetir una sola canción, repetir. Este sería el modo aleatorio, sí, aleatorio, programado con repetición y modo normal. Una vez más, repetir canción, repetición, en el orden natural. Vamos a poner lo que toque en el orden aleatorio. Ok, vamos a darle play. Brinca la 14. Vamos a avanzar a otra canción. Vamos a retroceder un poco. Pausa, ok. Y bueno, este botón de display enter, ahí estamos viendo en qué canción va, ok. Parece que sí, 28, ¿no? Playback. 11. Vamos a ir más adelante.
sigamos. Ok, uno más. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a extraer el disco. La verdad, hasta ahorita lo que he apreciado de esta radiograbadora, la verdad el sonido se escucha bastante bien, muy claro, muy limpio, con mucha presencia. Me he dado cuenta que los modelos ZS, los que empiezan con ZS en Sony, tienen muy buena calidad de audio por encima de otros modelos de los clásicos CFD. En este caso, la verdad sí sobresale mucho por el audio. Casi podría decir, no sé si un poquito o siempre de cierta manera mejor audio que mi radiograbadora de Bluetooth que tengo acá arriba en la repisa, pero sí se escucha bastante bien. Ok, vamos a reproducir ahora este disco en formato MP3. Tiene 108 canciones con la biblioteca de música de YouTube. Vamos a esperar a que lo lea. Ok, perfecto. Una carpeta con 108 pistas. Ahí lo pueden ver, 001, 108. Igual vamos a configurar el modo aleatorio, Play Mode. Ahí está. Este es el modo aleatorio. Vamos a dar Playback. Y entre las 108 canciones ahorita va a escoger al azar. Es la número 13. Sí, la canción 13. Vamos a ir a otra pista. La 52.
Ok, ahí vimos que efectivamente sí podemos avanzar y retroceder durante la reproducción, aún siendo un MP3. Ok, sigamos. 5222, la 86. Ok, excelente, ahí lo vamos a dejar. Ese tipo de sonidos de canciones, qué precioso se escucha porque se alcanzan a percibir los sonidos muy, además de que muy claros, muy naturales, muy auténticos. Es una de las cosas que más me está encantando de este modelo, que la verdad su sonido se escucha muy, pero muy notable, limpio, claro, natural. Y otra cosa importante que no he mencionado, no tiene para desactivar o activar el Megabass. Por lo visto, ya lo trae activado. Entonces, encuentro que tiene un balance muy interesante, muy agradable del bajo. O sea, sí percibimos la frecuencia grave, el bajo, pero no a tanto nivel de que esté golpeando y ni mucho menos de que se distorsione, se estropee. ¿Ok? Y tampoco no se escucha el audio tan agudo o tan elevado en los medios, sino que todo se escucha bastante bien. Vamos a ir ahora con este disco que es regrabable de Sony, tiene solamente 10 pistas y también lo vamos a reproducir porque aquí en la parte superior dice que es compatible con discos grabados y regrabables. Ok, ahí debe aparecer 10 sumando 25 minutos. Ahí está. Vamos a ir otra vez, modo aleatorio. Ok. A ver, vamos a hacer acercamiento. Ahí está. Playback. Rapidito ya.
Ok, muy bien. La verdad está súper sabroso cómo se escucha el sonido, al menos en lo que va ahorita formato CD, se escucha maravilloso. Creo que ya se convirtió en una de mis modelos favoritos porque la verdad sí se escucha muy pero muy bonito el audio. Si ustedes pudieran escucharlo en persona, no hombre, se fascinarían todavía más. Ok, porque sí, en video es una cosa y ya en persona es otra. Ok, vamos ahora con el formato USB. Tengo esta memoria, vamos a insertar la memoria y cambiamos aquí donde dice USB. Ok, ahí está leyendo la memoria y dice que hay dos carpetas. Sí, dos folders. Dos folders, ok. Vamos a darle, estaba Enter. Ok, no, vamos a navegar aquí. Ahí está. 13 pistas. Ahí hay en la carpeta número 2 13 pistas. Vamos a darle playback. Ahí está. Ok, perdón. No, esa es música con copyright. Lo que pasa es que, sí es cierto, grabé una música de un CD en mi radiograbadora y no lo he quitado esa carpeta de ahí. No lo voy a poder reproducir porque me cae copyright. Pero vamos a avanzar. Entonces, a ver. Voy a avanzar a otro folder. Ahí está. 001 10. 001010 es la carpeta 1 que tiene 10 pistas. Son las mismas pistas que acabamos de escuchar en el CD. Vamos a reproducirlas desde el USB. Perdón. Déjenme configurar el modo de reproducción. Otra vez. Y que sea, déjenme hacer acercamiento. Ajá, aleatorio para el folder. Caray, para el folder. Creo que va a tocar aleatorio el folder número 2, que es el que tiene copyright. A ver si es verdad. No, ok, bueno. Ahí está tocando el que no tiene copyright, esa carpeta. Tocando desde el USB. Ahí está. Siguiente. Esto tiene copyright. No. Creo que también tiene copyright. Ahora estamos escuchando, vamos a poner una pausa, estamos escuchando ahora el audio en mi radiograbadora que tengo aquí en la repisa. Esto es vía salida audífonos y el audio lo estamos escuchando en los altavoces de un modelo muy parecido, que es el que trae Bluetooth, grabar USB, etcétera.
Ese sonido es el que estamos escuchando, ok. Ya se desactivaron las bocinas y solamente vamos a escucharlas de acá arriba. Ok, vamos a cerrar aquí y vamos a seguir escuchando. Ok, a ver. Bueno, ya me cambié de canción. Ok, vamos a subir volumen aquí y aquí también. Ok, vamos a bajar más. Vamos a desconectar este cable. Lo dejamos desconectado. Ahí está. Y ahora sí escuchamos el audio desde sus bocinas. Una más. A veces con copyright. Vamos a darle ya a detener. En este caso, para hacer aleatorio, bueno, me parece que hay que configurarlo aleatorio en la carpeta. Ok, tendría que ir acá, navegar una carpeta abajo. Ok, necesito quitar el modo aleatorio. Acá está. Vamos a ir para acá. Bajamos una carpeta. Ahí está, 00110. Si yo pongo aquí playback, esa carpeta que la reproduzca, entonces vamos a poder tener control de todo. Okay. A ver acá. Ajustar, okay. Ok, ahí estamos reproduciendo en el orden original en el cual están las canciones desde la carpeta 1, que es la que me interesaba. Pero por lo visto, si yo le pongo aleatorio, me parece que va a agarrar entre todas las carpetas. Ok, entonces aquí repetir una pista, reproducir una carpeta, otra vez con repetición. Aquí sería el aleatorio, pero lo malo es de que aquí me va a agarrar entre todas las carpetas, entonces no me sirve esa cuestión. Ok, bueno, vamos a extraer el USB y ahora sí, por último vamos a ir con la función de audio in. Vamos a conectar otra vez nuestro cable aquí donde dice audio in y el otro extremo lo vamos a poner a nuestro tablet. Ya tenemos un video seleccionado. Vamos a conectarlo. Ok, playback. Vamos. Volumen máximo. Ok. Voy a bajar un poquito aquí el volumen de la tableta y voy a cambiar. Necesito ponerle audio in. Audio in. Ahí está. Vamos a ir desde el inicio. Vamos, ahí va. Subiendo el volumen. Acá también. Máximo son 31 puntos. I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one. You know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you and I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, fill in all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. Cause I can't alone, I don't wanna lead you on, but I hate when my back gets
cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor stall, I still call you and you don't argue. How are you wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. Ok, ahí pausamos el video y vamos a bajar aquí todo el volumen. Por cierto, los controles de volumen están muy bien. En algunos modelos como que sí se le pulsa si no te responde. Aquí sí está muy bien esa cuestión. Vamos a desconectar la entrada de audio. Y en este momento pues ya hemos completado lo que es la prueba de este equipo. Radio grabadora en formato disco compacto, compatible con MP3, discos regrabables, grabables, por supuesto originales. Podemos reproducir música contenida en memoria USB, así como también pues escuchar música conectándolos vía audio in, entrada de audio, a través de cable auxiliar de 3.5 milímetros. Ok, bien, pues bueno, la verdad, el veredicto es de que esta radiograbadora está bastante bien. Lo que más me gustó sin duda es su calidad de sonido, es lo mejor que tiene este equipo, así como también el láser está muy bien, no se demora en leer las pistas, se desplaza muy bien entre cada pista. Lo mismo para la memoria USB, está leyendo sin problemas y es un dispositivo que está enfocado 100% a reproducir, reproducir música con un excelente nivel de audio. Este equipo se considera como un sistema de audio personal, así es que tampoco no quieran como que abarcar un gran salón de fiestas con este equipo, porque pues no es precisamente para ello. Aunque a pesar de que es un sistema de audio personal, ya pudimos apreciar que la calidad de sonido es magnífica. Ok, voy a desconectar aquí la parte posterior. Y es muy importante estos equipos colocarles, ya lo había dicho en otro video, pero lo vamos a decir otra vez, colocarles su cable original, es este, ok, no es el cable en forma de 8 infinito o el que está ranurado aquí en medio, no, ese no, tiene que ser este, porque si ustedes utilizan el otro cable que acabo de mencionar, a pesar de que lo conecten, lo tengan así bien colocado el cable, el equipo no va a encender. Entonces es muy importante ese cable, usar el correcto. Ok, ¿qué más? La fecha de manufactura de este dispositivo no lo tengo, ni tampoco viene impreso, al menos en la tapa de pilas o por fuera no trae, pero se estima que posiblemente fue lanzado al mercado entre los años 2015, 17 hasta puede ser 2018, 19 más o menos, o a lo mejor hasta 2020, no sé. Ok, más o menos entre esos años andan estos modelos. Entonces pues bueno, este equipo está disponible a la venta para quien esté interesado o interesada. Es lo que vieron, es exactamente lo que recibe el cliente. Ok, bueno, los invito también a que visiten nuestro Instagram. Ahí tenemos videos, fotos de otros productos que hemos mencionado aquí en el canal. Y también nos pueden escribir, pueden buscar el título de este video en Google y los tendría que aparecer ahí un resultado que los lleve hacia el sitio de Mercado Libre. Ahí está anunciada la radiograbadora y pues con el video ya saben qué onda. Ok, muchas gracias a todos por haber visitado este canal. Si les gustó el video, por favor no se olviden de apoyar con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Me da mucho gusto la gente que le gusta el contenido, comentarios que recibimos pues desde el otro lado del mundo también y de varias partes. Muchísimas gracias por tomarse la atención de escribirnos. Ok, bien, pues yo soy Gus Walker y me dio mucho gusto haber presentado este video. Que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.